Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bueno, para empezar esta inmersión de hoy, pongamos un escenario sobre la mesa. Un escenario bastante catastrófico, la verdad. Un ciberataque masivo ocurre hoy mismo en una gran corporación. El peor día posible para cualquier equipo informático. Totalmente. O sea, los servidores caen, las pantallas se funden en negro y el pánico inunda los pasillos. Si esa empresa utiliza una infraestructura tecnológica de toda la vida, digamos tradicional, los datos nos dicen que tardará unos 4 meses en recuperarse por completo. Que ya es una barbaridad de tiempo, ¿eh? 4 meses de parálisis no los aguanta cualquiera. Claro, es un golpe durísimo. Pero a ver, aquí viene el dato clave para quienes nos escuchan hoy. Si se trata de una de esas empresas pioneras de las que han puesto la inteligencia artificial en el centro neurálgico de absolutamente todo lo que hacen... Las famosas empresas AI First. Exacto, esas. Pues que se preparen, porque esa recuperación no va a tomar 4 meses, tomará casi 7. Madre mía. Sí, estamos hablando de 80 días extra de parálisis total o parcial. 80 días en los que la competencia sigue avanzando, mientras en esa empresa intentan recoger los pedazos. Y claro, esa es la factura oculta de la que nadie habla. Tal cual. Es la letra pequeña de la que casi nadie quiere hablar cuando se sube al tren del entusiasmo tecnológico, ¿eh? Es que es una factura que llega con muchísimo recargo. Y por eso, para la gente que nos acompaña en esta exploración detallada de hoy, vamos a desgranar exactamente qué está fallando en las entrañas de los sistemas corporativos. Porque algo está fallando, eso está claro. Evidentemente. Nos vamos a basar en los datos empíricos del Global Security Research Report 2026. Es un documento muy exhaustivo que ha elaborado Fastly. Que, para dar contexto, es una firma especializada precisamente en infraestructura de Edge Cloud y seguridad web, o sea, que saben de lo que hablan. Exacto. Conocen el terreno a la perfección. Y este informe pone sobre la mesa una realidad bastante incómoda. Básicamente, la inteligencia artificial se ha convertido en el nuevo compañero de baile de las empresas. Me encanta esa metáfora del baile, fíjate. Es que es muy visual. Tienen las coreografías perfectamente ensayadas en la sala de prácticas, con sus asistentes virtuales y sus procesos hiperautomatizados. Todo parece perfecto y fluido. Todo es precioso, sí. Pero en el momento de salir a la pista de baile real, que es el terreno salvaje de la ciberseguridad, resulta que están sufriendo tropezones que, francamente, resultan catastróficos. A ver, vamos a desglosar esto, porque la imagen del baile está muy bien para los titulares, pero los números que da el informe provocan verdadero vértigo. Ya lo creo. Pasemos a las consecuencias financieras puras y duras. Ya hemos mencionado esos 6,8 meses de media para recuperarse en las empresas AI First, frente a los 3,9 meses de las tradicionales. Que es casi el doble de tiempo. Casi el doble, o sea, tela. Pero el coste económico de ese tiempo perdido es lo que en Fastly han bautizado como el impuesto de la IA. Y los datos son brutales. A nivel global, el coste de un incidente de seguridad para estas organizaciones es un 137% mayor. Una cifra que asusta. ¿Pero es que la de España? Exacto, iba a ir a eso. Para quienes operan en España, el dato es todavía más sangrante. El sobrecoste se dispara un 170%. 170. Es que es una auténtica locura. Es inasumible. Para visualizarlo, es como si alguien decidiera instalar el motor de un coche de Fórmula 1 en un utilitario clásico de hace 20 años. Y además hacerlo sin cambiarle los frenos, supongo. Exactamente. Sin cambiar los frenos, sin reforzar el chasis y, por supuesto, sin mejorar la suspensión. Cuando finalmente el coche se estrella a 300 km por hora, la reparación no solo es muchísimo más cara. Claro, es exponencialmente más compleja de diagnosticar. O sea, el mecánico abre el capó y no sabe ni por dónde empezar a mirar, porque hay piezas fundidas con cables que no deberían estar ahí. Y siguiendo con la mecánica de ese desastre, el problema fundamental no es que el motor de Fórmula 1, es decir, la IA, venga defectuoso de fábrica. Claro, la IA funciona como debe funcionar. Eso es. La clave de ese 170% de sobrecoste radica en la sofisticación masiva de la infraestructura subyacente que requiere ese motor para funcionar. A ver, explícanos un poco más esto de la infraestructura subyacente. Pues cuando una empresa integra IA generativa o agentes autónomos en sus procesos de negocio,
Ya no tienen las típicas bases de datos estáticas y servidores aislados de toda la vida. Ya, el escenario cambia por completo. Totalmente. Lo que tiene ahora es una red neuronal de procesos superdinámicos. O sea, las aplicaciones toman decisiones en tiempo real, interactúan entre sí a través de miles de conexiones invisibles. Generan código sobre la marcha, ¿no? Exacto. Respuestas y código al instante. Entonces, si un ciberdelincuente logra entrar y corromper ese sistema, el equipo de recuperación no puede simplemente coger, cargar una copia de seguridad del día anterior y reiniciar la máquina. Claro, porque la copia de seguridad también podría tener la lógica contaminada. Efectivamente. Es que, pensándolo bien, ¿qué hacen durante esos 80 días extra? Porque me cuesta muchísimo imaginar a un departamento entero de informática mirando unas barras de progreso en la pantalla durante casi 3 meses adicionales. Ojalá fuera solo mirar barras de progreso, ¿eh? Lo que hacen es auditar una auténtica caja negra. Uf, una caja negra. Sí, tienen que desenredar decisiones algorítmicas, verificar a mano si los modelos de datos han sido envenenados durante semanas o meses, rastrear qué permisos se concedió a sí mismo un agente de IA automatizado durante el ataque. Madre mía, es que eso es buscar una aguja en un pajar cibernético. Y no solo eso, ¿eh? Tienen que reconstruir flujos de trabajo que ni siquiera los propios programadores humanos llegaron a documentar paso a paso, simple y llanamente porque los creó la IA. O sea que a mayor complejidad de los procesos integrados, más intrincados y dolorosamente lentos deben ser los modelos de protección y de recuperación. Tal cual. La innovación ha acelerado el negocio, sin duda, pero ha convertido el desastre en un laberinto forense del que es lentísimo salir. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en nuestra inmersión de hoy. Habiendo establecido ya que las caídas con este motor sobrealimentado son mucho más caras y que el laberinto, como bien dices, es más oscuro, la pregunta natural que surge es, bueno, ¿cómo están entrando los atacantes? Esa es la gran pregunta. Es la propia inteligencia artificial la que les está abriendo la puerta desde dentro, porque los datos sobre los vectores de ataque nos dejan un panorama lleno de matices. Muy reveladores, desde luego. Fíjate, el informe señala que en España el 35% de las organizaciones afirma abiertamente que la IA fue explotada de forma directa en su último gran incidente de seguridad. Un porcentaje altísimo. Pero es que además un 34% de las empresas A-First admite que el simple uso de esta tecnología contribuyó a su última brecha. O sea, la misma herramienta que debía hacerlos imbatibles, en realidad les quitó el blindaje. Y ese porcentaje nos obliga inevitablemente a mirar cómo funcionan las defensas tradicionales. A ver, los sistemas de seguridad clásicos están diseñados para buscar firmas conocidas, ¿no? Patrones de malware muy específicos o direcciones IP sospechosas. Lo de siempre, vamos. Lo de siempre, exacto. Pero cuando se implementa IA, se abren canales completamente nuevos. Por ejemplo, algo tan aparentemente inofensivo como los prompts de los usuarios. O sea, el texto que le escribes a la IA para pedirle algo. Exacto. Un atacante hoy en día ya no necesita inyectar un código malicioso hipercomplejo y tradicional. A veces le basta con darle instrucciones contradictorias o un poco manipuladas a un asistente virtual corporativo. ¿Qué me dices? Y con eso entra. Con eso puede lograr que el asistente termine revelando datos confidenciales de la empresa, o incluso accediendo a bases de datos internas que, en teoría, no debería tocar. Es increíble. Es que la IA en el fondo actúa como un empleado extremadamente diligente, muy rápido, pero terriblemente ingenuo, y que además tiene las llaves de todos los archivos de la empresa. Espera, me quiero detener en un detalle de esos porcentajes que has mencionado antes, porque hay algo que me chirría bastante. A ver, dime. España, el 35% reporta que la IA fue explotada en su último incidente. Pero leyendo el informe también se indica que a nivel mundial esa cifra sube al 44%. Sí, hay una diferencia notable ahí. A ver si lo entiendo. ¿Significa esto que las empresas en España están diseñando sistemas de IA más seguros e impermeables que los gigantes de Silicon Valley o que el resto del mundo? Ya veo por dónde vas. Porque, sinceramente, viendo el panorama general de inversión, me cuesta muchísimo creer que de repente seamos unos genios adelantados de la ciberseguridad o simplemente estamos leyendo mal estos datos. Bueno, es una lectura muy tentadora, ¿eh? Eso de creernos los mejores. Pero la realidad suele ser bastante más pragmática y un poquito menos heroica. Ya me imaginaba yo que no éramos los salvadores de Internet. Lamentablemente no. Ese menor porcentaje de brechas vinculadas a la IA en España
no refleja que las arquitecturas defensivas sean superiores, ni mucho menos. ¿Entonces qué es? Lo que refleja es, sencillamente, un ritmo distinto en la curva de adopción tecnológica. Ah, claro, vamos un poco más despacio. Exacto. Cuando la adopción masiva y profunda de herramientas disruptivas llega con unos trimestres de retraso en comparación con los mercados más agresivos, como el estadounidense, pues los incidentes asociados a esas herramientas también llegan más tarde. O sea, que no es que haya un escudo mejor, es que la superficie de exposición aún no ha crecido tanto como para que nos ataquen por ahí. Así es. Y aquí, las palabras de Marshall Erwin, que es el CISO de Fastly y que se recogen en el documento, arrojan muchísima luz sobre todo este dilema. ¿Qué plantea exactamente este experto sobre esta diferencia de velocidades? Pues Erwin insiste en que el reto de las organizaciones AI First no es pisar el freno. O sea, nadie va a detener la innovación por miedo a un ataque. Eso es impensable hoy en día. El negocio tiene que seguir. Claro, el verdadero desafío es lograr modernizar la infraestructura de seguridad casi de la noche a la mañana para igualar ese ritmo de negocio. Y operativamente pedirle a una gran corporación que cambie su paradigma de seguridad en cuestión de meses es una misión titánica. Es como cambiar las ruedas del coche mientras vas por la autopista. Exacto. Están intentando proteger activos dinámicos que cambian cada milisegundo usando estrategias de defensa que fueron pensadas para servidores estáticos de hace 5 años. Totalmente. Pero, a ver, vamos a girar un poco el foco en este análisis, porque hasta ahora hemos estado hablando de grandes brechas, de ataques externos, de ciberdelincuentes con capucha rompiendo la puerta de entrada, digamos. Sí, los incidentes que abren los informativos y generan pánico. Esos mismos. Sin embargo, los datos muestran que hay un problema menos glamuroso, mucho más silencioso y cotidiano, que está drenando los recursos de las empresas de forma crónica. El desgaste invisible. Eso es, pasamos de las emergencias médicas agudas a las enfermedades a largo plazo. Me refiero a la auténtica sangría económica que está provocando el scrapping automatizado y los fallos internos. Ah, el scraping. Es que el fenómeno del scrapping impulsado por IA ha transformado por completo el panorama del tráfico en Internet. Explícanos un poco la magnitud de esto, porque no es el scrapping de hace 10 años. Que va para nada. Ya no hablamos de pequeños scripts extrayendo un par de precios de un catálogo de la competencia. Hablamos de enjambres masivos de agentes de inteligencia artificial que barren infraestructuras enteras. ¿Y para qué barren toda esa información? Para alimentar y entrenar a sus propios grandes modelos de lenguaje. O sea, extraen propiedad intelectual, bases de datos de clientes, estructuras de mercado, absolutamente todo lo que esté mínimamente expuesto, y lo hacen a una velocidad industrial. Y las empresas, claro, ya lo están notando en la cuenta de resultados, que es lo que duele. En España, el 57% de las organizaciones reconoce que este scrapping se ha convertido en un centro de costes preocupante. Y a nivel global es el 64%. Cuidado. Sí, sí. Pero hablemos de dinero, del impacto financiero directo. Esta actividad genera más de $155.000 anuales de media en gastos para las empresas españolas. Una barbaridad para estar hablando de un coste oculto. Y a nivel global, el coste medio se dispara por encima de los $348.000. Es un goteo constante. Y ojo, que eso es solo la factura directa. Porque luego están los daños colaterales. Exacto, los impactos indirectos, que son casi peores. Fíjate en esto, un 33% reporta aumento en costes de infraestructura. Un 30% sufre interrupciones operativas y caídas de servicio. Y un 29% detecta problemas graves en la experiencia de usuario. Claro, el sistema se satura. Totalmente. Para visualizar esto de forma sencilla, planteemos una analogía. Imaginemos que alguien abre un restaurante espectacular, con los mejores ingredientes, una decoración preciosa. Un sitio de moda. Exacto. Pero de repente por la puerta empiezan a entrar cientos y cientos de clientes fantasma. Ocupan todas las mesas, encienden el aire acondicionado al máximo, desgastan las sillas, gastan el papel del baño. Pero nunca piden nada de la carta. Nunca. Ni un vaso de agua. Al final del día, el cliente real, el que venía a gastar dinero y a cenar, se encuentra con que no hay sitio, el servicio es lentísimo y se marcha frustrado a otro lado. Una ruina para el negocio. Y para rematar la jugada, a final de mes, el dueño tiene que pagar una factura de luz astronómica por haber mantenido súper cómodos a todos esos fantasmas. Me parece una metáfora brillante, de verdad. Y el problema fundamental de esos clientes fantasma es que ahora llevan un disfraz perfecto. ¿A qué te refieres con el disfraz?
Pues que antes, un sistema de seguridad básico podía detectar a un bot porque su comportamiento era, valga la redundancia, robótico. Claro, hacía clics cada segundo exacto y ya lo pillabas. Eso es, hacía clics exactamente cada 3 segundos en las mismas coordenadas de la pantalla. Era fácil de bloquear, pero hoy en día las herramientas de scrapping impulsadas por IA simulan de manera impecable el comportamiento humano. O sea, que fingen ser nosotros. Tal cual. Mueven el ratón de forma errática, hacen pausas para supuestamente leer el texto de la web, ignoran los patrones repetitivos y superan los captchas visuales sin inmutarse. Esos captchas de buscar semáforos se los saltan. Se los saltan como si nada. Es decir, los sistemas de defensa tradicionales dejan pasar estos fantasmas creyendo firmemente que son clientes legítimos. Y esto nos lleva a un dato del informe que resulta, bajo mi punto de vista, absolutamente rompedor. A ver, sorpréndenos. Agárrate, ¿eh? El 40% de los incidentes de seguridad corporativa tiene su origen en errores de software. Ni hackers rusos, ni sindicatos del crimen organizado. El 40% son fallos internos. Espera. Un 40% es una barbaridad. O sea, nos estamos autosaboteando. ¿Cómo se relaciona ese colapso interno con el tráfico masivo de la IA que estábamos comentando? ¿Acaso los programadores se han vuelto peores de repente? No, no es que los equipos de desarrollo hayan perdido sus habilidades de la noche a la mañana. Pobre gente. Es una cuestión de pura física de sistemas. Vale, cuéntame más sobre esa física. Esa presión constante y asfixiante del tráfico fantasma somete a la infraestructura digital a un estrés extremo. Las bases de datos reciben miles de peticiones por segundo que no esperaban. Las memorias caché se desbordan, los servidores de aplicaciones trabajan al 100% de su capacidad de forma sostenida 24/7. Como un motor revolucionado al máximo todo el tiempo. Exacto. Y en ese estado de agotamiento operativo constante, las costuras del software ceden. Un error de configuración menor, que en condiciones normales sería totalmente inofensivo, bajo semejante carga de estrés, provoca una cascada de fallos. Y esa cascada termina abriendo una brecha de seguridad masiva. Así es. Los sistemas ceden desde dentro antes siquiera de que un atacante externo intente derribar la puerta con malas intenciones. Entonces, si recapitulamos un poco este panorama, ¿qué tela marinera? Tenemos recuperaciones que tardan 80 días más, sobrecostes del 170%. Sí. Tenemos IA que facilita el trabajo a los atacantes, clientes fantasma que disparan la factura de la luz digital y sistemas que colapsan por puro estrés. Un cóctel explosivo, desde luego. Frente a este diagnóstico múltiple, ¿cuál es la receta? ¿Qué están haciendo las empresas para taponar la herida? Porque supongo que no se están quedando de brazos cruzados esperando el desastre. No, para nada. Hay inversión, hay tecnología, me imagino, pero al analizar los datos sobre talento y soluciones tecnológicas surge una contradicción enorme en el informe. Sí, la inversión está ahí, las empresas están sacando la chequera, por supuesto. El dinero está fluyendo hacia intentar asegurar este nuevo entorno hiperconectado. Según los datos del mercado español, las prioridades de inversión están muy definidas. ¿Dónde están metiendo el dinero? Pues un 51% de las organizaciones está destinando fondos masivos a la seguridad de sus API. Las famosas APIs, claro. Sí, esas interfaces que permiten que diferentes programas y agentes de IA se hablen entre sí sin que un humano intervenga. Luego un 50% está invirtiendo fuertemente en herramientas para la detección específica de agentes de IA maliciosos. Lógico, para frenar a los fantasmas que decíamos antes. Exacto. Y un 49% sigue apostando por reforzar los Web Application Firewalls, los famosos WAF, para proteger el perímetro de sus aplicaciones web. O sea que básicamente están comprando las alarmas, los sensores de movimiento y las cámaras térmicas más caras y sofisticadas del mercado. Un despliegue espectacular. Sobre el papel, es un plan perfecto. Pero, y aquí viene el jarro de agua fría, el muro de la realidad contra el que choca toda esta estrategia de gasto, la crisis de talento humano. El gran talón de Aquiles de la industria ahora mismo. El informe desvela que el 53% de los equipos de seguridad carece de los conocimientos necesarios para hacer frente a estas nuevas amenazas relacionadas con la IA. Es que es más de la mitad de la plantilla. Más de la mitad de la plantilla encargada de proteger el castillo no sabe cómo funciona el asedio moderno. Entonces, ¿de qué sirve gastar millones en seguridad de API o en firewalls de ultimísima generación si el equipo humano que está sentado frente a las pantallas en la sala de control no sabe interpretar las alertas o configurar esos sistemas correctamente? De muy poco, la verdad. Es como comprar un reactor nuclear de última generación
y poner a pilotarlo a alguien que solo tiene el carnet de conducir básico de coche. Qué buena analogía. Y es que esa es la gran paradoja del sector ahora mismo, ¿eh? Y es un problema que genera una ansiedad operativa brutal en las directivas. No me extraña que estén ansiosos, yo también lo estaría. Es que cuando las organizaciones miran hacia el horizonte más cercano, el 75% de las empresas españolas confiesa tener un miedo real a sufrir ataques de denegación de servicio, los ataques de DOS de toda la vida. Pero ahora dirigidos por IA. Exacto, dirigidos específicamente contra sus propios agentes de inteligencia artificial, saben perfectamente que sus nuevas herramientas son el objetivo principal. Claro, son el eslabón débil o la puerta de entrada de moda. Por eso, un 45% afirma necesitar urgentemente especialistas en plantilla. Pero el problema, y esto enlaza maravillosamente con lo que mencionabas del reactor nuclear y el manual de instrucciones, es cómo se contrata un experto con 10 años de experiencia en defender arquitecturas generativas cuando la tecnología en sí apenas lleva un par de años desplegada a este nivel masivo. Ya, claro, es imposible. Ese talento, sencillamente, no existe en los volúmenes necesarios hoy en día. Es un problema de matemáticas básicas. No hay suficientes expertos. Es que el mercado educativo y de formación siempre va varios pasos por detrás de la innovación en el código de las empresas tecnológicas. No puedes sacarte un máster oficial en defensa contra agentes de IA autónomos si las tácticas de ataque se inventaron literalmente el martes pasado. Exactamente. Es una carrera desigual. Y para entender la gravedad de esta brecha entre la tecnología comprada y el talento humano disponible, hay que volver un momento a la visión de Marshall Erwin. ¿Qué nos dice el CISO de Fastly sobre esto? Él advierte que el desafío actual es defender una huella tecnológica que crece rápidamente y, atención a esto, a menudo de forma invisible. Esa palabra, invisible, da escalofríos en este contexto. Es el núcleo del problema. Fíjate, cuando dos agentes de IA se comunican entre sí para resolver un problema corporativo de rutina, intercambian miles de llamadas a través de las API en fracciones de segundo. A una velocidad inalcanzable para nosotros. Generan un volumen de datos y una complejidad lógica que el ojo humano de un analista de seguridad es absolutamente incapaz de seguir en tiempo real. Lógico, nuestra mente no procesa a esa velocidad. Claro. Entonces, la tecnología de defensa automatizada es imprescindible, sí, eso nadie lo niega. Pero si no hay un conocimiento humano profundo para orquestar esa tecnología, establecer las políticas de comportamiento y entender el contexto del negocio real, los sistemas de seguridad terminarán bloqueando procesos legítimos. Parando a los clientes reales en la puerta del restaurante. Exacto. O peor aún, ignorando ataques súper sofisticados porque los confundirán con tráfico normal del día a día. La tecnología, sola, por muy cara que sea, no basta. Bueno, llegamos así al tramo final de nuestra exploración detallada de hoy, y si retomamos esa metáfora inicial de la coreografía y la pista de baile con la que arrancamos, el panorama que nos queda obliga a una reflexión profunda, sin duda. Desde luego, hay mucho que asimilar. Ha quedado meridianamente claro que mientras siga sonando la música del progreso tecnológico y la promesa de mayor productividad, las empresas no van a abandonar la pista. La adopción de la inteligencia artificial no tiene marcha atrás. Eso es un hecho incontestable. El que se pare, pierde. Sin embargo, lo que los datos empíricos de este informe de Fastly nos gritan, porque casi nos lo están gritando, es que mantener el ritmo a ciegas, sin conocer los agujeros del escenario, es una táctica suicida. Hay que sincronizar sin fisuras la velocidad a la que se innova con la robustez con la que se protege esa innovación. Un equilibrio muy delicado, ¿eh? Exacto, porque un tropiezo por puro estrés del sistema o una brecha ignorada por falta de personal cualificado no solo cuesta esos 80 días de parálisis o sobrecostes del 170% en España, es que puede hacer saltar por los aires años de reputación corporativa en cuestión de minutos. Totalmente de acuerdo. Y, de hecho, para cerrar nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar en el aire una idea que surge inevitablemente al cruzar y analizar todos estos datos que hemos comentado. Adelante, me encantan estas reflexiones finales. A ver, hemos visto que el 75% de las empresas teme ataques fulminantes contra sus propios agentes de IA, ¿verdad? Y que la respuesta lógica a esa falta de talento humano del 53% está siendo automatizar aún más las defensas. Es decir, usar inteligencias artificiales defensivas para combatir a las IA ofensivas. Exactamente. Fuego contra fuego. Pero claro, si la velocidad de ataque es inhumana y la defensa también debe serlo por pura necesidad, cabe preguntarse seriamente,
Estamos caminando sin darnos cuenta hacia un futuro a corto plazo donde la ciberseguridad se convierta pura y exclusivamente en una batalla silenciosa de máquinas contra máquinas. Uf, qué panorama. Una guerra librándose a velocidades incomprensibles en los servidores de todo el mundo, donde los equipos humanos queden relegados a ser meros espectadores en las salas de control, incapaces de entender qué bando va ganando hasta que de repente es demasiado tarde. Madre mía. Una imagen francamente inquietante y digna de la mejor ciencia ficción, te lo digo de verdad, pero que analizando los datos hoy parece estar a la vuelta de la esquina en los centros de datos corporativos. Una reflexión perfecta para que cada cual le dé vueltas por su cuenta al apagar el audio. Ha sido un verdadero privilegio desgranar la complejidad de estos números hoy. El privilegio ha sido mío, un tema fascinante. Nos despedimos por ahora, esperando que este análisis a fondo haya servido para encender algunas bombillas y sobre todo para leer con muchísima más atención la letra pequeña de esta revolución tecnológica que estamos viviendo. Hasta la próxima exploración. Ha sido un auténtico placer. Un saludo y hasta la próxima. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.